ayuda, ayuda. Darwin ha tenido un accidente, no sabemos si está vivo, dio vuelta en el carro. Me tocó trabajar y estudiar y yo empecé ingeniería en sistemas. Y yo creo que me dijo las palabras mágicas para que alguien me cayera mal. ¿Vea? Es que vos lo que no sabes es que los licenciados son jefes de los ingenieros. La verdad que, bueno, yo tuve el privilegio de estudiar con Najib. Yo la verdad que de niño creo que era bien ingenuo. No era Benítez Chepe, era ¡Chepe! Pues la verdad que yo amo manejar. No, yo soy fiel fan del Real Madrid. Tengo un primo que fue portero de la selección nacional y jugó en el Águila, Juan José Gómez. ¿Qué tal? Bienvenidos a una versión más de Lado B. Miren, aquí en este programa lo que hacemos es de los íconos salvadoreños, esa gente que ha llegado a hacer algo por sí mismo, para sus empresas, sus familias, el arte que hacen, pero también llevan el nombre del Salvador bien en alto. Y de ellos conocemos su vida, su lado más humano. Quiero saludar hoy a Mabel Ramos hasta Canadá, que nos ha escrito, así como también a los seguidores que estamos ahí para ellos y para llevarles este programa. Bienvenidos siempre sus comentarios, sus críticas. Sirven más las críticas que los aplausos, les digo, porque aquí en nuestro equipo de producción nos esmeramos por llevarle este programa para que conozcan el lado B de nuestros invitados. Hoy nos acompaña en el estudio un salvadoreño apasionado por el fútbol y la velocidad de la Fórmula 1, además de ser responsable de haber instalado el primer internet de alta velocidad en El Salvador. El CEO y fundador de Aplaudo, empresa de desarrollo de aplicaciones de nuestro país para el mundo. Bienvenido al estudio, José Luis Yamatei. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de tenerte aquí. De verdad que es un gusto para mí poderlos acompañar. Gracias por la invitación. Creo que estoy bastante honrado de participar en este programa y poder contar un poco más acerca de Aplaudo y de José. Vea, creo que son dos partes distintas ahora de mi vida, vea, pero sí son separadas. Cuando decís José, yo te dije José Luis porque es tu nombre de pila, pero claro. ¿A ti te dicen José todo el tiempo? ¿O? Bueno, tengo varios nombres. Pues yo creo que desde pequeño me decían Chepe. Chepe. Vea, entonces, el Chepe en El Salvador. El Chepe, vea, el Chepe, el tradicional Chepe. Muchos me conocen así. Las personas más cercanas se refieren así conmigo hasta la fecha. Yo normalmente me presento por José. Sin el Luis. Sin el Luis. Que es más formal. Y eso me pasó porque cuando entré a trabajar a Dell, ahí habían bastantes gringos y bueno, todo era en inglés. Entonces, un solo nombre, los gringos. Entonces siempre es un solo nombre. José Luis es más complicado, sí. Vea. Entonces era más simple y ahí habían indios, había de todo el mundo, ¿vea? Entonces me acostumbré más a presentarme como José. Pero, digamos, en todo lo que fue mis trabajos anteriores, inclusive posteriores, que no trabajaba tanto con extranjeros, me decían Yamatei, porque en El Salvador el nombre José es el más común que existe. Entonces, para diferenciarme, me llamaban por mi apellido. Aparte que está aquello también de en los colegios católicos, ¿fuiste a cuál? Yo fui a la Panamericana. Panamericana, va. Sí. Pero yo relacioné por mis amigos del Liceo Salvadoreño. Yo no fui, yo fui a la escuela alemana, pero era Bruch, ¿verdad? Yamatei, o sea, el sí. Apellido muy militar, porque sí. Son órdenes que vienen desde los... ¿verdad? Vaya, pero contame un poco hablábamos en la introducción de ese Chepe, seguidor de la Fórmula 1, jugador de fútbol en el colegio, pero sí. También hincha de un fútbol que en un momento, ¿cómo es esa transición o de quién has sido hincha tú? Mira, yo he sido, bueno, aquí de la Liga Mayor del Firpo. Firpo, ajá. Todavía no sé por qué, vea, quizás no sé si fue influenciado hasta por Daniel Rux. No sé, eso te iba a decir. Mis papás nadie de la familia se lo explica. Sí, el Chele Rux, dijiste Firpo y pienso Chele Rux. Aquí va a estar también, aquí nos va a visitar. Pero soy fan del Firpo desde pequeño. Mi papá santaneco y mi mamá migueleña, ¿verdad? Entonces ahí en la casa había rivalidades, pero yo siempre fui del Firpo hasta la fecha.
Sí, súper rivalidad, porque me imagino que entre el FAS y el Águila y vos del Firpo, más de alguna regañada te llevaste. Sí. No eran tan fans realmente mis papás, pero yo tenía un primo, tengo un primo, que fue portero de la selección nacional y jugó en el Águila también. ¿Quién es? Juan José Gómez, el halcón. El halcón. O sea que de ahí venía también. Sí. Él también jugó en el Firpo, así que, pero sí tengo un lado de la familia que ha sido más futbolista. ¿Y tu afición, aparte del fútbol, bueno, del local, de afuera? Vamos a ver si empezamos bien. Así. ¿A quién le vas? De afuera, digo. De afuera, no, yo soy fiel fan del Real Madrid. Vamos bien, así. Sí, soy fiel fan del Real Madrid. Ya. Y no solo, bueno, la verdad que creo que la vida nos ha sonreído en ese sentido porque desde Aplaudo hemos logrado trabajar con el Real Madrid. Sí. Entonces, actualmente les damos servicios como proveedores, eso de desarrollo. Al Real Madrid. Sí. ¿Y eso te ha tocado ir para allá o has estado en contacto? He conocido al gerente general, bueno, que se llama Santiago, por cierto, que es el gerente general de todo lo que es la parte del estadio, ¿verdad? Todo lo que es operaciones del estadio, porque el Real Madrid internamente es como una empresa familiar. En realidad todo termina en Florentino Pérez y Florentino tiene gente de confianza de años que ha crecido con el equipo, que está en diferentes partes del club. Entonces el club tiene, y esto normalmente casi que todos los clubes que tienen estadio, así lo operan. Tienen la organización que maneja el estadio y la organización que maneja el equipo. Entonces normalmente el que maneja el estadio estadio y los fans. Entonces, digamos, las aplicaciones para hacer el fan engagement y todo eso está del lado del estadio, y del lado del equipo se ven otros aspectos técnicos, como ya empezar a ver cómo se agrega valor con plataformas para buscar estadísticas de jugadores. Ahora me llama la atención, pero estoy hablando aquí está el empresario, pero ya manteniéndonos en eso. ¿Y qué fue primero? ¿Que tú fueras fan del Real Madrid o proveedor y ellos tus clientes? No, primero soy fan. Sí, fui fan, era fan. De antes. Sí. Y si hubiera venido lo mismo que acabas de decir, pero del Barça, tu empresa hubiera... Pues estamos en pláticas con los del Barça. También. Realmente. Bueno, creo que fuera de la cancha no tenemos ningún problema. Podemos jugar. Pero cuando vas por trabajo, tu partidito lo ves. Trato. Y te invitan a lugares privilegiados. Me invitan, sí. Qué bien. He estado en ese por mi hijo. Yo soy un poco para el fútbol, pero mis dos hijos varones, pero Sebastián, desde que vivimos en Madrid, había que ir al día siguiente, ¿verdad? Sí. O sea, y es un gran estadio. Sí. Fui hace poco también ya al nuevo, al renovado. Fuimos a ver un partido. Los carros también son tu pasión. O sea, los carros como, definime, ¿por la velocidad, por el diseño o cómo es la cosa? Pues la verdad que yo amo manejar. ¿Te gusta manejar? Sí, me gusta. Entonces creo que esa es una pasión heredada. Mi papá también era bastante car enthusiast. Él siempre fue de tener varios carros para ocasiones diferentes. A él le gustaba manejar rápido. Creo que eso me lo transmitió en el tiempo. Y bueno, yo en mi vida, pues desde que me he podido comprar mis carritos, siempre he podido tener un juguetillo ahí. O sea, ¿te gusta el manejar? ¿Te gustan los carros, los diseños, la velocidad? O sea, son varios factores. Y te iba a decir que también por esa herencia italiana, porque el Yamatei es italiano. Creo que ¿quién habrá sido tu bisabuelo o abuelo? El italiano. Yo relaciono también, y hay mucha relación bueno, tenemos los grandes carros, ¿verdad? Sí. Eso también tendrá algo que ver. Me imagino. Digo, de generación en generación. Con seguramente. Y manejas, vaya, cuando tú dices me gusta manejar, ¿te gusta manejar también en medio del tráfico de San Salvador o de cualquier ciudad grande del mundo, que no solo es aquí, ¿verdad? Pues la verdad que yo disfruto más el viaje. O sea, irse a meter en tráfico, digamos, para ir a hacer un mandado o algo, eso no lo disfruto. No. Pero sí disfruto mucho, por ejemplo, hacer un road trip. Irme con la familia a Guatemala, por ejemplo, al mar inclusive, o ir a la montaña, aquí, a donde sea. A mí me gusta hacerlo solo por
inclusive solo por la experiencia de ir con la familia en un road. ¿Y si es en la familia, también te gusta manejar? También. O sea, ir solo, sí, también. música sí, y a la carretera. Sí, Okay. Bastante. La Fórmula 1 es también algo apasionante. Sí. Yo puedo decir que ahí también he ido aprendiendo, ¿verdad? Pero en tu caso también has llegado a ser fanático de la Fórmula 1. Sí, yo creo que me he vuelto fanático de la Fórmula 1. Me volví, siendo honesto, después de empezar a ver la serie Netflix. Antes de eso, siempre me gustaron los carros, disfrutaba ver carreras, he disfrutado correr si he podido, ¿verdad? Pero no era fan de la Fórmula 1. Y yo creo que el lado profesional me gravitó un poco a meterme más a la Fórmula 1 porque me fascinó muchísimo la cultura, la competitividad que se vive adentro y afuera de la pista. Entonces... Sí, hay un mundo entero ahí. Hay un mundo entero. Eso, entonces, digamos que ese apetito, esa ambición de querer siempre ganar y ser competitivo. Yo soy una persona muy competitiva, entonces de verdad que en la Fórmula 1 creo que es uno de esos ambientes a donde se vive al máximo, ¿vea? ¿Y has estado varias veces o en qué grandes premios has estado de Fórmula 1? Yo solo he ido al de Miami y al de México. Al de México, al de Miami. Ajá. Mónaco es uno que suena fuerte, ¿verdad? Suena. Sí. Hay varios que tengo en el bucket list. Quiero estar ahí. Sí, hay varios que tengo en el bucket list. Oíme, hablemos un poco. Bueno, sos una persona casada. Sí. ¿A qué edad te casaste? Bueno, hoy día me casé a los 41 años. No entendí eso de hoy día. O sea. Lo que pasa es que yo me he casado 2 veces. Estás casado 2 veces, okay. Pero me casé con mi esposa actual cuando tenía 41 años. ¿Y la primera vez? Tenía mucho más joven. 21. Jovencito. Sí. Jovencito. O sea, te digo porque en esa edad... No, es más, ya me acordé, tenía 20. 20 años. 20, o sea, sí. Más jovencito todavía. Sí, te digo porque en las generaciones, y si tú hablas hoy, bueno, piensan tal vez en casarse 30, por ahí 40, va. Dependiendo también del... Pero hay mucha tradición ahí, pero tú, 20 años donde, casarse, vinieron hijos. Sí. Contame un poco, o sea, ¿cómo fue ese? Porque estabas ni siquiera decir plena juventud, empezando. Empezando, sí, estaba en la universidad. Y bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? De joven y pues decidimos casarnos y estuvimos casados un par de años. Después decidimos separarnos y yo me pasé muchos años de mi vida soltero. Por mucho tiempo pensé que no tenía deseos de volverme a casar. Ajá. Realmente, pero finalmente vino alguien que me cambió la perspectiva. Que te agarró y me cambió completamente la perspectiva y vi la oportunidad de volver a ser familia. ¿Vea? Y la verdad que yo, según mis planes, porque yo soy bien planificador, yo tenía planificado pues todos mis tiempos y yo quería casarme cuando cumpliera 40 años nuevamente. Sin embargo, se llegó la pandemia. Yo cumplí 40 justo en medio de la pandemia. Ajá. Entonces, o sea, ahorita andás por los 45. Ajá. Ok. Entonces, lamentablemente no se pudo hacer. No se pudo, no me pude comprometer. Yo me quería comprometer por ahí de mediados del 2020, pero pues nos encerraron en marzo. Sí. Y ahí pues pensábamos que iba a durar un par de semanas, de ahí no va a pasar 15 días. Sí, no va a pasar de 15 días, no va a pasar de un mes, de 3 meses no pasa y así veníamos dándole larga, ¿vea? Hasta que llegó un punto en que dije, bueno, yo no me estoy volviendo más joven. Y el mundo, aparentemente, las circunstancias que sean externas, seguimos. Ajá. Así que si el nuevo normal es démosle hacia adelante. O sea, ¿te casaste en la mitad de la pandemia? El año siguiente. Todavía la boda ya era algunos invitados con mascarilla. Con mascarillas y todo. Sí, no podíamos tener
más de X invitados. Sí, había que seguir. Que a la larga eso fue bueno. También, o sea, cambiaste una perspectiva también de la gran fiesta a elegir. Sí, la pandemia definitivamente enseñó bastante a todo el mundo con quien yo hablo. Todo el mundo literal, en cualquier lugar, o sea, enseñanzas de vida, golpes fuertes también a los que perdieron seres queridos. Pero en el fondo lo que tenemos es que te puso o puso a mucha gente en una perspectiva. Y en el caso tuyo fue, bueno, me caso así como estamos porque ya estaba más allá de los casi 41. No, pero también ya estábamos como parejas listos para el siguiente paso. Ahora, tú empezaste también en tu vida como empresario muy joven. Sí. O sea, en tu vida como empresario y alguien, como decíamos al comienzo, que se encargó de darle a nuestro país, y esto es algo que a mí me impresionó cuando supe, la velocidad más alta en Internet. O sea, tú eras lo que estaba. Sí. A ver, unos que somos imaginarios, uno dice, atrás del Internet hay un montón como en los Picapiedras, hay gente que está... Pero eso realmente hacerlo era algo en ese momento de pionero. Sí. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 22 años. O sea, bicho, o sea, recién casado, familia. Sí. La verdad que bueno, no me quiero llevar todo el crédito, ¿verdad? Porque fuimos un equipo, pero fui parte del equipo. De una empresa. De una empresa. Yo trabajaba en GBM. Ajá. Que era antes IBM, ¿verdad? Sí, era antes IBM. Y en ese momento GBM estaba trabajando con France Telecom para proveerle de los equipos necesarios para poder dar el primer servicio a ADSL en el país. Y en aquel tiempo yo estaba trabajando del lado técnico. Yo hacía implementaciones de algunas soluciones. Y me seleccionaron que fuera parte del equipo porque GBM había hecho una alianza con una empresa de Taiwán para montar los equipos en las centrales telefónicas de France Telecom. Entonces yo fui parte del equipo que anduvo instalando todos esos equipos. Por todas partes. Por todas ¿Te conoces El Salvador entonces? Todo. Y qué interesante, porque vaya, el trabajo que te lleva ante eso, que era meterle internet rápido, o sea, cuando oigo la ADSL era cabal, lo que empieza o que marca el internet es, hasta que ya decís, de esto vamos a depender, definitivamente. Pero te hace conocer nuestro país, que es chiquito, pero que no todo el mundo lo conoce bien, y tú fuiste a lugares recónditos, me imagino. Bueno, digamos, lo que pasa que en ese momento el servicio no era para todo el país. Ok. Era para algunas ciudades de mayor densidad y mayor necesidad, ¿vea? Porque eran inversiones también. Entonces, digamos, empezamos con la zona metropolitana y ahí fue que... Porque el servicio ADSL tenía una peculiaridad, ¿vea? Porque eso fue antes de la fibra óptica. Sí. Entonces, la señal viajaba por el cableado telefónico. Entonces, ahí habían una red obsoleta, habían un montón de cosas que hacían que... Todavía hay vestigios cuando vemos ese cablerío en algunos lados que alcaldes ya se los están solucionando, ¿verdad? Pero era esa locura. Sí, pero la tecnología funcionaba súper bien. Sí, claro. El problema era que veníamos de la era de teléfono con módem, así de que uno llamaba a un número telefónico y parecía fax la conexión. Sí, me acuerdo. Muchas generaciones no saben de esto. No saben de eso, que en ese tiempo era Turbonet. No sé si se acuerdan de... Turbonet. Y que a mí me tocaba con periodismo viajar a otro lado del mundo y que se conectara y empezar a oír ese ruidito como de fax, ¿verdad? Exacto. Hasta que... Y ahí podías mandar una foto. Media hora, ¿verdad? Sí. Ese salto fue grande. Demos otro salto a tu infancia. ¿Cuántos destornilladores le perdiste a tu papá? ¿Cómo fue esa historia? Contame. No, la verdad que... Bueno, yo con mi papá tengo historias... muy bonitas. Muy bonitas y no tan bonitas. Yo creo que mi papá y yo teníamos una relación bastante cercana porque él era apasionadísimo. Él era un mecánico aficionado. O sea, a él le gustaba, le encantaba arreglar lo que fuera. No solo carros, sino que arreglar una lámpara, no sé, una mesa, lo que fuera. Pero le fascinaban los motores. Entonces, yo era su ayudante. Entonces, yo era su ayudante y a él le encantaba. Yo creo que los fines de semana
buscaba qué estaba arruinado para él arreglarlo. Y compraba todas las herramientas habidas y por haber, ¿verdad? Para poder estar listo para cualquier situación. Para cuando las ocupara. Sí. O sea, tu papá era a una ferretería, y lo digo porque también me está recordando el mío, era una juguetería. Era una juguetería. Y actualmente tú también sos así. No. Va. Entonces, vaya, llegaba el momento del fin de semana y te decía, venite, Chepe, ¿cómo te decía tu papá? Chepe, sí. A ayudarme. Y vos, sí. ok. No era venite, Chepe, era Chepe, anda a traer las herramientas. Y ahí, yo ya sabía. Y ya era, pero, o sea, ahora lo valoro y lo recuerdo con cariño. Recuerdos con cariño. Pero en ese momento eras niño y te sacaba de lo que estabas haciendo o jugando. Ajá, yo estaba jugando, haciendo algo, y un sábado en la tarde, toda la tarde, a estar ahí a la par de él con la lámpara, mira, quita este. Y vos decías, a ver qué va a arreglar ahora. Quita ese tornillo. ¿Cisternas arreglaste? Sí, de todo. Te lo digo porque eran cosas igual de gramadoras, plantas eléctricas. Eso las desarmábamos completas. Pero como tú decís, lo recordás con mucho cariño, por supuesto, pero también hay un sentido de eso. O sea, en ese momento también se estaba formando, sin querer queriendo, ese José, que luego iba a hacer algo también similar. De alguna forma u otra. Estoy siendo un poco metafórico, si se quiere, pero él te enseñó esa disciplina de arreglar cosas o de... Sí. Steve Jobs tuvo también ese, no sé si te leíste. Bueno, yo me leí la biografía de él y el papá era mecánico. Era mecánico y le decía también, venite. Entonces, bueno, tenías que arreglar todo y alguna cosa que odiaste tener que arreglar o odiar, pues, como niño. Yo creo que era más que todo el tiempo, ¿verdad? Que a veces yo quería ir a jugar fútbol con mis amigos, competía con algo, ¿verdad? Ese tiempo a veces competía con algo. Entonces, era todos los fines de semana, ¿verdad? Y si íbamos al mar, también era lo mismo. ¿Verdad? Es más, ayer a llegar y como no habían llegado en 1 o 2 semanas, a ver qué se había arruinado. Exactamente. Sí. Y a arreglar. Y te elegía a ti, porque ¿cuántos hermanos son ustedes? Bueno, de mamá y papá somos 3. Ajá. Somos 3 hijos, pero en realidad somos 11. Ya, vea pero yo me llevo bien con todos. Vea, creo que qué todos bonita familia, grande. Sí, tenemos muy buena relación. Digamos, a mí me sigue mi hermana mayor, que somos bastante cercanos, pero después viene Carlos, que es médico, que él vivió con nosotros un par de años. O sea, de verdad que a él también de vez en cuando le tocaba hacer la de lámpara y aprender las generaciones anteriores también pasaron por eso. Ahora se comentan. A vos también te hacía arreglar. Claro, espérame. Es que tu papá, que se llamaba ¿cómo tu papá? Gino, me imagino. No, está bien. La fórmula es, este es mi asistente en esta generación, porque está ya después de adolescente o de joven ya no los agarrabas tan fácil. O sea, a los hijos me refiero. Sí. Entonces, buena estrategia la de tu papá para arreglar cosas, que es un gran tema. En el colegio, cuando uno está en el colegio, y ya dijiste, fuiste al Panamericano, ¿qué era lo que tú decías porque uno siempre dice, voy a hacer cuando grande? Se lo pregunta a un empresario que ha creado esa empresa, pero de niño, ¿qué era? Yo la verdad que de niño creo que era bien ingenuo. Vea, yo en ese momento quizás me acuerdo perfecto cuando teníamos como 10 años y una profesora, creo que en 5º grado, nos pregunta, miren, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y yo quiero ser bombero, ¿vea? Pero me recuerdo que ya más grande yo quizás a mis 14 años me enamoré de las computadoras. Me enamoré de la computación en general. Y desde que me compraron la primer computadora, yo sabía que yo quería estudiar algo relacionado con eso. Ok, pero volvamos al niño, porque ya me imagino a esa profesora, a mí me gusta siempre armar la película. Se llamaba... ¿Te acuerdas? No, bueno, la profesora Teresa, ¿va? Ajá. Y lo sienta todo, va. Usted, y cada uno va diciéndome, y tú dijiste bombero. Ajá. Algunos otros de tus compañeros que dijeron de todo. Sí. ¿Algún compañero en especial? Sí, la verdad que, bueno, yo tuve el privilegio de estudiar con Nayib.
Con Nayib Bukele, el presidente. Nayib Bukele, sí. Ah, era compañerito tuyo. Compañero, sí. Y yo me recuerdo que él era él siempre fue alguien muy gracioso de pequeño. Yo hasta la fecha lo veo en los tweets, lo veo y es el mismo. O sea, es la misma. Tenés esa conexión con el que ahora. O sea, yo veo la misma esencia de siempre. ¿Y él qué dijo cuando él quería ser empresario? Empresario. Sí, él quería ser. Pues yo me acuerdo que todos ahí, bombero, astronauta, lo que fuera, cualquier locura de esas, y él, empresario. Wow, y que quiere ser empresario. Y yo creo que él desde pequeño era, digamos, de esos compañeros que lo retaba a uno, porque él era, o sea, era excepcionalmente inteligente. Uh-huh. Entonces uno lo veía, era chistoso, inteligente, estudiaba mucho, no cosas de la clase, sino que estudiaba otras cosas. Lo que pasa en el mundo y en la vida. Sí. Ajá. No, o sea, él a veces me contaba que el papá lo ponía en cursos especiales, ¿vea? Entonces creo yo que no me sorprende que haya llegado donde ha llegado, porque de verdad creo que es alguien que ha aprovechado su capacidad, ¿verdad? Que desde pequeño lo identificaron con una capacidad diferente y lo fueron formando a eso. Qué interesante, fíjate, ser compañero de banca de clase del presidente y que tengas esa visión, y por eso dijiste, no me asombra que yo vea que alguien está haciendo lo que está haciendo el país. Ahora, tú estudiaste, luego ya vamos a saltar a la parte del joven que dice, me gustan las computadoras. ¿Estudiaste eso, ingeniería o yo ingeniería empecé, en sistemas? bueno, como me casé a los 20 años, yo empecé trabajando, me tocó trabajar y estudiar, y yo empecé ingeniería en sistemas. Porque a mí me fascinaba más la infraestructura. A mí me gustaban siempre, quizás por la influencia de mi papá, de armar y desarmar. O sea, me encantaba toda la parte de infraestructura, de piezas, de equipo, todo el hardware. Ajá. Entonces, pues yo me empecé a especializar. Bueno, estudiaba ingeniería en sistemas, pero en mis trabajos yo trabajaba más relacionado con la parte de hardware, ¿verdad? Entonces era todo infraestructura, implementación de soluciones de respaldo, de procesamiento, ¿verdad? Entonces había interacción con el software, pero a nivel de plataforma, para configuración, pero no tanto la capa de aplicativo, ¿verdad? Ya. Te fuiste desarrollando en esa área que está de la mano con el software, pero tú fuiste aprendiendo también, porque ambas interactúan. Sí, interactúan. Y tener 20 años... no sé, lo veo yo así, es un gran regalo, digo, porque tú lo acabas de mencionar. Sí. Tenías que trabajar y estudiar. Tenías porque tenías una boca que alimentar. Sí. Tu hija es mayor, ¿verdad? Sí. Que se llama, ¿cómo se puede saber? Valeria. Valeria. O sea, tenías ahí a Valeria en la casa y eso no era negociable que no fueras responsable. Exacto. Te lo pregunto porque no siempre pasa así. A veces hay un papá que te ayuda o una abuelita. Bueno, o algo. Obviamente por las circunstancias como se dio todo, pues tuve la fortuna que mis dos papás me súper apoyaron. Te apoyaron. Me apoyaron bastante, pero yo me llevé el sentido de responsabilidad de decir, hey, este es problema mío, ¿verdad? Okay. Entonces creo que desde el momento que me enteré que iba a ser papá, ¿verdad? Fue como me cambió el chip y dije, bueno, de aquí en adelante estoy trabajando, ya no... O sea, ya quizás ahí fue cuando cambié y dije, dejo de vivir para mí, sino que empiezo a vivir para alguien más. Y estabas entonces aprendiendo en esta empresa, lo que me estabas contando, que tenía que ver con las estructuras, relacionado con algo que además te gustaba. Entonces, estudiaste eso. Yo estaba estudiando eso, llegué, porque después de GBM me pasé a Dell. Ah, ok, otra grande. Sí, Dell, que también mi aspiración ahí era pasarme a la parte de desarrollo de producto, porque Dell en realidad tampoco es conocido por ser una empresa de software, es una empresa de hardware. Okay. Entonces, para mí era wow, venir a Dell es mi sueño hecho realidad, porque de alguna forma podía aspirar a tener una carrera que me orientara más a la parte de producto. Ya. Entonces, digamos ahí
para llegar ahí, porque lo que montó Dell aquí en El Salvador fue un BPO. Entonces, que es un Business Process Outsourcing. ¿Vea? Para crecer en la parte técnica, o sea, y poderme destacar, yo tenía que crecer en la parte administrativa. Ya, ok. Entonces, ahí fue a donde llegó el momento de decir, bueno, ahora me cambio de la parte de ingeniería en sistema y vi que me empezó a gustar más y entender cómo funcionaba la parte administrativa del negocio. Porque querías llegar a tu objetivo, que era hacer las cosas, crearlas. Lo que pasa es que para crecer localmente tenía que crecer administrativamente. Ya voy entendiendo. O sea, entonces yo dije, bueno. ¿dejaste la ingeniería entonces? Dejé la ingeniería y me pasé a administración de empresas. Ajá. Porque cada vez ya estando ahí entendí lo difícil que era hacer el salto de irme de aquí a irme a Estados Unidos a trabajar con el área de producto. Eso te iba a decir. ¿Por qué si en ese momento, porque eso ha cambiado y bueno, ha cambiado, ya vamos a hablar de eso, pero sí. en esa época, ¿por qué no pegaste el salto a irte a Estados Unidos? O sea, ¿hablabas el idioma? ¿Tenías la facilidad? Sí, lo que pasa es que yo en ese tiempo a lo que podía aspirar, el puesto que yo podía aspirar era entry level, vea. Si yo podía aplicar a algo, tenía que empezar a hacer carrera allá en Estados Unidos. Entonces, yo tenía a mi hija, estaba casado, entonces yo no era una opción para mí irme solo. Entonces, o sea, dijiste no, mi hija y mi responsabilidad. Claro, aquí. Entonces para mí cualquier posición que veía era muy pequeña, pues decía, yo con esto no puedo mantener una familia ya. Entonces, mientras eso la ecuación sea negativa, no es viable. Entonces, y en la parte administrativa me gustó mucho. Empecé a entender, o sea, liderar a otros, ser manager, a uno le va cambiando la perspectiva y lo empecé a disfrutar. Lo empecé a disfrutar y dije, bueno, esto no está mal. Y ahí me di cuenta, vea, que creo que este fue el oh shit moment, vea, que uno dice, me acuerdo que alguien me lo mencionó y me dice, mira, es que vos lo que no sabes es que los licenciados son jefes de los ingenieros. Cabal, cuando te dicen algo que decís. Y dije, espérame, quizás tiene razón, vea. O sea, pero no quiere decir en ese momento, porque yo estaba rodeado de una empresa que era más de servicios que de ingeniería, vea, entonces era lógico, vea, que era más, quizás sobresalía más la importancia de un mejor administrador que un mejor ingeniero. Ok, ya sí voy entendiendo. En ese aspecto. Tiene que ver con el momento y la empresa donde estabas, que era Dell. Claro. Y yo, en mi sentido de competitividad, vea, si yo quería crecer, yo dije, bueno, yo no tengo todo esto. Yo estoy compitiendo con licenciados, algunos hasta con maestría, vea. Ajá. Y en ese momento fue cuando tú, en ese momento de la Dell, conociste al que fue tu socio. Sí, a Darwin. Darwin. Contame un poco cómo fue ese momento de conocerlo, porque te lo digo porque me planteo también, creo que cada uno tenemos eso, de el momento que conocí a que es mi amigo y que luego pasó a ser tu socio, etcétera, pero ese momento de encontrarse, ¿cómo fue? Bueno, fue interesante, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño porque, o sea, nosotros al principio nos caímos mal. ¿Sí? Nos caímos mal. Y fue que teníamos un amigo en común que había sido ex compañero porque Darwin venía de Taca y este amigo estaba en Taca y me dice, mira, va a llegar un Darwin Romero que acaba de renunciar y dice que va para Dell. Entonces, ahí lo vas a ver el lunes va a empezar. Y yo, ahí viene el amigo de mi amigo. ¿Vea? Entonces, ya viene recomendado, lo voy a buscar y a ver si si le ayudo a hacer onboarding, a ver qué viene a hacer, ni sabía qué puesto tenía. Y me acuerdo que el lunes llego, lo veo sentadito a él solo, no lo conocía, nunca lo había visto. Y dije, quizás esté, y yo, hey, hola, ¿qué tal? ¿Vos sos Darwin? Sí, yo soy, me dice. ¿Qué tal? Mira, yo soy amigo de Gerardo. Amigo en común. Ajá, sí. Él me dijo que venía, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Bien. Aquí, me dijo. Y el Darwin era
orgullosito, ¿verdad? Y me dice, bien, aquí, me dice. Ay, ¿verdad? ¿Y qué venís a hacer? Mira, vengo al área de estrategia porque vengo a ayudar a mejorar toda la operación. Y yo creo que me dijo las palabras mágicas para que alguien me cayera mal, ¿verdad? Vengo a mejorar tu área. Exactamente, o sea, exactamente. Y tú estabas por los 25, 26. Yo o ya tenía 25 años. Sí, o sea que en ese momento... Sí, 25 años. Esa juventud que es competitivo, que tú ya estabas haciendo carrera en esto. Y fue, vengo a mejorar tu área. Ajá, vengo a mejorar tu área. Qué arrogante. Bueno, y la verdad que con Darwin yo creo que nos hicimos muy buenos amigos posteriormente porque teníamos eso en común, ¿vea? Los dos éramos muy competitivos, teníamos esa ambición y pues cuando nos logramos conocer, ¿vea? Porque al principio... Sí, después de ese encuentro tuvo que venir algo que... había un rechazo. Sí. Yo con no quiero hablar, él no quería hablar conmigo y bueno. Pero una persona nos empezó a juntar, ¿vea? Dije, miren, es que ustedes deberían de trabajar juntos porque separados como que esto no funciona, pero trabajando en equipo creo que se pueden plantear Esa persona tuvo la visión. ¿Quién era? ¿Te acordás? Sí. No me acuerdo. No, pero de ahí, de él. Sí, era de ahí. Sí. Entonces, en ese momento empezamos a salir a comer, a ver, y ahí nos caímos bien. Nos caímos tan bien que nos volvimos amigos inseparables. ¿Y cuando salías con él a comer, se hablaban de proyectos de trabajo? Sí, todo. O sea, era eso, ¿verdad? Era de todo, ¿verdad? Pero era eso. Era eso. El hilo conductor, digamos, entre ustedes. Ustedes llegan a formar Aplaudo. ¿De qué viene ese nombre? Porque el nombre llama mucho la atención para una empresa tecnológica. Claro. Contame un poco del nombre. Del nombre. Bueno, me recuerdo que con Darwin estábamos buscando queríamos un nombre que fuera, que se pudiera pronunciar bien en varios idiomas, ¿verdad? Porque habíamos conseguido nuestro primer cliente y ya necesitábamos hacer facturas, ¿verdad? Pero en ese momento, Darwin conocía a un diseñador gráfico que hacía freelance, entonces que era lo único que podíamos pagar en ese momento. Un tipo muy bueno, por cierto, que tuvimos suerte de que Darwin lo tuviera en su network. Y me dice, mira, fíjate que yo conozco a un diseñador, él trabaja en la publicidad comercial, creo que trabajaba, o en una de esas, o en Apex, no sé, pero... Se va a echar el frilo. Hace un frilo. Y nos va a cobrar como $200 y él nos va a hacer unas propuestas de marca. Entonces él nos entrevistó, nos preguntó. En ese momento acabamos de cerrar nuestro primer cliente, pero teníamos un contrato muy pequeñito, ¿verdad? Todavía no soñábamos con lo que llegamos a construir, ¿verdad? Sino que era algo bastante conservador. Entonces en ese momento me dice, mira, el tipo, ¿verdad? Nos dice a los dos, miren, ¿y qué es lo que ustedes hacen? Aplaudo inicia siendo una desarrolladora móvil. Nosotros queríamos dar servicios solo de iPhone y Android. Entonces nos dice, bueno, ¿y qué es eso? Son las aplicaciones que bajas en el teléfono. Ok. ¿Y cómo se hace? Fíjate que eso tenés que programar. Entonces el código, ¿verdad? Se compila y se convierte en una app de teléfono. Ve. Y la otra condición es que, mira, nosotros queremos vender al mercado extranjero, entonces queremos que sea una palabra que sea fácil de pronunciar. De reconocer afuera. Y reconocer. Y con esos insumos se va el diseñador y regresa como a la semana. Miren, aquí les tengo 3 propuestas. Y nos hace el pitch, y nos dice, miren, y nos enseña, hay una foto a donde salía Steve Jobs aplaudiendo. Y nos dice, bueno, cuando alguien está haciendo un gesto de aprobación, utiliza las manos. Sí. Entonces aplaude. Y de ahí nos dice, bueno, cuando alguien está celebrando, mete gol, y había una imagen de un equipo metiendo gol y todas las manos. Entonces nos llevó por ese journey, que termina en, miren, aplaudo,
es la propuesta que les traigo, app con doble P. Por las aplicaciones. Y la mano es porque se interactúa con la mano. El código se hace con las manos y el resultado se interactúa con las manos. Soy comunicador y tuvo una muy buena forma el storyline que nos dio era brutal. Y llegar y llega con este logo, vea, que era la arroba. Era la arroba en la mano. Ajá, con la mano, que en ese momento nos pareció. Y bueno, Scott, nuestro otro socio, porque Darwin estaba más decantado por otra opción. Y me acuerdo que... De las tres. De las tres, ajá. Darwin quería otra, yo quería Aplaudo, y el que desempataba era Scott, que era nuestro otro socio. Y él dijo, no, yo quiero Appetite. No, yo quiero Aplaudo. Ajá. Darwin quería creo que Appetite se llamaba la que a él le gustaba. Que no estaba mal también, pero no Aplaudo mal. Con esa relación de las manos que comunican muy bien. Sí. O sea, si le quitáramos el volumen en este momento a esta plática, tú me estás hablando con las manos, yo también, ¿verdad? Es interesantísimo lo que comunica. Contame cómo fue ese comienzo, vaya, porque uno piensa en estas empresas y se va directamente al garage de Steve Jobs, ¿verdad? Pero ¿cómo fueron sus comienzos en Aplaudo? Pues el inicio fue que yo estaba entre trabajos. Entonces... En trabajos o sea, empleado. Bueno, los dos, Darwin y yo, estábamos empleados. Ya. O sea, y la idea de Aplaudo nace porque Darwin habla con un amigo de nosotros que es de Estados Unidos, un gringo. Entonces, él se había cambiado de trabajo. Él era alguien que trabajaba en Dell con nosotros antes. Ya. Entonces, él se da cuenta de que había una oportunidad de poder vender servicios de outsourcing de programadores porque en las Filipinas y en la India lo estaban haciendo. Entonces Darwin me dice, mira, nosotros en Dell aprendimos a exportar servicios. Lo podemos hacer en este rubro. Uh-huh. Y como yo siempre he estado en servicios de tecnología, me dice, mira, ¿por qué no lo hacemos? ¿Vea? Entonces, así empieza. Darwin hace una presentación, ¿vea? Y me dice, mira, hice esta presentación para que le vayamos a proponer a este prospecto. Y vengo yo y le digo, hey, sí, me parece. Y me voy yo a presentársela a esta persona en Estados Unidos. En ese momento había tanto scarcity, ¿ve? Había tanta poca oferta de programadores de aplicaciones móviles que el tipo nos dio un chance. Y un año después estábamos poniendo la oficina, en la cual pues ya se convirtió en lo que ahora es Aplaudo. ¿Y empezaron en una oficina que fueron a buscar? En alguna... Al principio, cada quien en su casa. Ya. Después de un año pusimos una oficina. Un año. Ajá. Un año después pusimos una oficina ahí en el World Trade Center, a donde estaba yo full time. Y así pasamos. ¿Y con cuánta gente comenzaron? Empezamos con uno. ¿Uno? Con uno. Después de los 3 meses ya teníamos como 6 personas. ¿Tú dejaste tu trabajo entonces para dedicarte a sí, Aplaudo? Exacto. Ajá. Y en esa, bueno, World Trade Center es un lugar donde alquilás oficinas. Sí. ¿Y había más desarrolladores? Había una más. ¿Una competencia? Sí. Pues lo que pasa es que ellos vendían al mercado local. Ah, ok. ¿Y ustedes estaban enfocados ya? Sí, nosotros estábamos enfocados en la exportación. Ya. Sí. Pero digamos, vaya, cuando uno ve ahora Aplaudo y ve que es la empresa que llegaron a ustedes a formar y que les ha costado, pues, lo que uno ve siempre acá, pero detrás hay una historia, que es lo que también contamos acá en este programa. ¿Cómo fue percibido Aplaudo para el resto de la gente? Sí, porque, claro, no es lo mismo contar la historia ahora que en ese momento. Y eso es lo que me interesa a mí, ese momento. Ese momento. Pues la verdad que la historia, creo que empezamos a caer mal. A caerle mal. A caer mal a la competencia, a caerle bien a los programadores. ¿Vea? Ok, porque le daban chamba. Sí, yo creo que el tema es que, digamos que la industria de tecnología en El Salvador se había estado, pues, tradicionalmente gestando de acuerdo a los proyectos locales, pues. Aquí, o sea, entonces habían empresas que servían al mercado local y crecían de acuerdo a cómo crecía el país, ¿verdad?
Entonces, si el país crecía 3%, entonces había un 3% de probabilidad de crecimiento para el año siguiente. Ustedes saltaron a otra área. Entonces, nosotros en ese momento vendíamos a Estados Unidos, entonces la economía de Estados Unidos es gigantesca, ¿verdad? Es inmensa. Entonces decíamos, bueno, las posibilidades de crecimiento, porque nuestro tamaño de mercado es mucho más grande. Entonces, eso nos habilitó a nosotros a, bueno, primero salimos con perfiles bilingües, ¿verdad? Que nosotros requeríamos. Entonces, todos los que antes en El Salvador, todos los que eran bilingües ganaban lo mismo. Ya. Pero hubo un antes y un después, porque los que ya eran bilingües y programadores, ¿verdad? Programadores y bilingües, nosotros los reclutábamos y teníamos presupuesto para pagarles más que la media que existía, o sea, en el mercado. Por eso explica que eras, o eran, aplaudo, muy amado por ellos, porque les estabas abriendo una brecha nueva, sí, y odiado por el competidor local. Sí, que el competidor me decía, mira, me estás quitando gente y yo no le puedo pagar más. Estás pagando. Y había esa comunicación, porque ese mundo es más pequeño. Sí. ¿Y claro, cómo era? Describime si es rudo, si era. Era rudo, sí. Era rudo, sí. Yo recibí llamadas de varios líderes de empresas, ¿verdad? Diciendo, mira, ¿y qué te pasa? Me dice. ¿En buen salvadoreño? ¿Puteada? Sí. Tremendo. Sí. ¿Y cómo hacías? Porque en realidad estaba haciendo uso de tu libertad del ser, que es un país libre, pues, de competir. La verdad que no, bueno, Darwin y yo y Scott, ¿verdad? Siempre hemos tenido el pensamiento de decir, mira, o sea, cada profesional es libre. Exacto. ¿Verdad? Si quiere trabajar con nosotros, va a trabajar con nosotros. Si no quiere, se va a ir. Entonces, quizás nuestro trabajo es buscar hacer que se queden y darles motivos para que no se vayan. Entonces, en ese momento, para mí era bien chocante, ¿verdad? Porque era, mira, yo ¿por qué voy a limitar o negarle la oportunidad de crecimiento a alguien? ¿Verdad? Si nosotros tenemos una vacante publicada y alguien de tu empresa aplica, yo ¿por qué lo voy a rechazar solo porque vos lo querés tener? ¿Vea? Eso sí, choca con la libertad del ser, ya no digamos libertad de competir, claro, que es lo que mueve el mundo. O sea, exacto, definitivamente es lo que ha probado que mueve el mundo. No estoy haciendo ningún statement político, sino que es la verdad. Es la verdad. Ahora, siempre llego acá con los invitados a ese punto de que hablamos de, ok, competencia, pero pleca, envidias. A mí me interesa saber qué pasa y qué pasó en este caso, porque es una especie como de envidia, pues, porque está abriendo una brecha, han hecho un trabajo con dos personas que se conocen y que tienen esa fuerza, y cómo lidias tú en esos momentos con esa envidia. Yo la verdad que no sé si llamarlo envidia, sinceramente, porque creo que está el factor de que la verdad que la mayoría de empresas son elefantes, ¿verdad? Las que tienen más tiempo de existir, ya tienen sus procesos bien maduros, son poco flexibles. Los que ya tienen una densidad bastante grande son menos flexibles porque dicen, mira, yo tengo mis bandas salariales, ¿verdad? Ya. Entonces, si vos venís pagando más arriba de la banda, yo tendría que modificar toda mi banda y yo tengo a 50 personas, ¿vea? Entonces, en aquel momento, yo entendía, ¿vea? Entendí el contexto. Algunos eran emprendedores y me decían, mira, me estás destruyendo mi negocio. Y espérame, yo no te estoy targeting, perdón. No, estamos compitiendo, se llama eso. Ajá, o sea, estamos compitiendo. Nosotros no venimos aquí a quererte afectar a ti personalmente. Simplemente si vos tenés recursos que aplican, porque no era que mira, anda a llamarle a los que trabajan ahí, sino que aplican, entonces, y a veces causaba ese efecto de que venía uno y ese uno refería a sus compañeros, ¿ve? O se jalaba a sus compañeros y decía, mira, me gusta mucho este trabajo, quiero que aquí hay oportunidad, venite. ¿Ve? Ya me hablaste de este encuentro con Darwin. Quiero pasar a una parte de la entrevista que para mí también es dolorosa, porque yo sí me conmuevo con lo que sé, porque él ya no está aquí
entre nosotros y contigo. ¿Cómo fue esa llamada a medianoche de la esposa de Darwin? Hace un año. No, 2 años. 2 años y fracción. La verdad que a mí me ha costado mucho siquiera hablar de esto. Bueno, fue algo obviamente inesperado, vea. Yo tengo la costumbre de dejar mi teléfono en silencio, ya programados. Después de cierta hora se pone en silencio y bueno, ese día yo ya estaba dormido y yo no sé qué pasó, vea, que solo me estaba dando vuelta en la cama y por algo abrí un ojo y solo veo que el teléfono estaba sonando. O sea, no, como no tenía sonido, pero la pantalla estaba emitiendo luz y veo y era la esposa de Darwin. Y eran como las 12 y fracción, como las 12:10 de la noche. Y yo recuerdo que rara, y Nancy me llamó, obviamente súper conmocionada, ¿vea? Con un... Lo detectaste en el primer tono de voz. Sí, o sea... La esposa de tu mejor amigo y socio. Sí, o sea, y antes de contestarle sabía que eso no era bien, ¿vea? Y solo me dice, ayuda, Darwin ha tenido un accidente, no sabemos si está vivo, dio vuelta en el carro y está ahí en el Luceiro. Y yo ahorita me voy para allá. Yo tenía, pues con mi esposa teníamos alrededor de 1 semana y fracción de saber que estábamos embarazados. Nuevamente, no había logrado, es más, ese día anterior, al final del día, antes de irme de la oficina, estuve a punto de regresarme y contarle a Darwin. No pude ni contarle la nueva noticia claro. Porque el día siguiente íbamos a ir al doctor a hacerse las pruebas. Ya. La ultra y todo para más confirmar. Allá de la prueba porque inicial. Era, sí. Ajá. Entonces, bueno, mi esposa estaba como loca. Ay, ¿qué pasó? Ay, yo no sé, Darwin, me voy. Estábamos solo ahí en la casa. Y bueno, me voy. Y bueno, cuando llegué, ya, o sea, él ya no había nada que hacer. Él había fallecido casi que en el impacto. A los 3 minutos o 4 minutos llegó Nancy. ¿Vea? Y de verdad que pues, fue una escena de terror. O sea, no puedo decir nada más que una escena de terror. Yo sentía que como que estaba, no sé, como en una película, no lograba comprender lo que estaba pasando. Y bueno, fue un dolor terrible hasta la fecha. Me imagino, lo siento mucho, quiero decírtelo, y definitivamente no te sentías que estabas preparado para algo así. No. Hay una ruptura, o sea, es tu proyecto de vida, tu amigo que empezó con, pues, ¿cuántos años llevas de conocerlo? Desde que empezaron en esa historia de que nos caemos mal. 2005. Sí, es tu pana. Sí. No es la idea hablar de algo porque hay un dolor, pero gracias por compartirlo. Sí. Si te puedo preguntar, si es que ha habido, ¿qué te enseña esa partida inesperada y que no está en planes de tu amigo y socio de una empresa? Bueno, la verdad que nosotros con Darwin desde que se dio la pandemia, ¿verdad? Nosotros creo que hablamos mucho acerca de esta posibilidad, ¿verdad? Y era por la pandemia. Como buenos también responsables y planificadores, porque compartían una empresa. O sea, habían hablado de la muerte. Sí, ya lo habíamos hablado. Y nosotros, en la pandemia, Darwin era muy adverso al riesgo. Él era extremadamente adverso al riesgo. O sea, si había alguna forma... Bueno, una vez estábamos en Miami y me acuerdo que yo le alquilé el carro a un amigo, ¿verdad? Que él estaba empezando con su emprendimiento y todavía no tenía algo, digamos, como ya a escala formal, sino que estaba entre los amigos, empezó en Facebook, entre los amigos y miren, si van a Miami, estoy empezando a dar servicio de rentar autos. Y le llamo y le digo, mira, entonces
íbamos a ir con Darwin a Miami. Le digo, mira, fíjate que este amigo, yo me voy a encargar de alquilar el carro. Me acuerdo que Darwin no se quiso subir al carro porque no estaba seguro si el seguro que tenía ese carro cubría algún accidente. Entonces me dice, mira, yo no me subo a ese carro. Así de adverso al riesgo era él, ¿verdad? O sea, muy cuidadoso, muy meticuloso. Entonces, yo creo que no solo para mí, sino que para todos los que lo conocíamos, o sea, que él haya tenido ese accidente de esa forma, a medianoche, dado vuelta, ¿verdad? O sea, fue como, ¿y aquí qué es lo que está pasando? O sea, esto no... Te dio vueltas, no estaba en tus o sea, sí. Para un ingeniero, para un planificador, vaya, porque para cualquier persona un golpe así no es doloroso, es shock lo que sentiste, vaya. Sí. Pero además, este componente de siendo alguien que no tenía, digamos, una relación directa con el riesgo, claro. ¿Me explico? O sea, eso es lo que más... Eso fue shocking. Pero del lado, digamos, corporativo, nosotros desde años antes habíamos tomado la decisión de que Aplaudon no iba a ser una empresa familiar. Primero, ya teníamos otros socios, ¿vea? Y segundo, dijimos, mira, de aquí en adelante, ¿vea? Aunque nosotros controlemos de alguna forma, esto no es una empresa familiar, esto es una corporación. Entonces, si nos llegara a pasar algo, ya la empresa nos superó, digamos, ya tiene vida propia y ya debe de continuar. Dentro de ese pensamiento y esa logística, ¿ha habido un reemplazo para el puesto de Darwin o para la figura de Darwin? Yo creo que no. La verdad que difícil porque es que Darwin era bien único. Y no lo digo solo por el cariño que le tengo, sino que, híjole, creo que todas las personas que lo llegaron a conocer, algunos que ni siquiera lo conocieron, solo lo vieron, vea, se dieron, él tenía la capacidad de tocar vidas. A un nivel profundo que es bien difícil de describir porque él tenía una carisma como la de ninguno, tenía una capacidad de comunicación excepcional, entonces él hacía sentir a la gente muy cómoda a su alrededor muy fácilmente, entonces él generaba esa atracción, entonces digamos con todo eso, el carisma, su capacidad de vender ideas, de la visión que él tenía, comunicarla. ¿ve? Yo creo que la visión siempre la compartíamos. La diferencia es que él era un monstruo comunicador. ¿ve? Entonces, que digamos, esa es una área donde nosotros nos complementábamos. ¿ve? Entonces, él era muy, muy, muy bueno comunicando y a mí me gustaba más la parte de ejecución. Entonces, en ese aspecto, vea, decir que tenemos a otro Darwin, eso no, o sea, no te calza. No, y lo has explicado muy bien. Al día de hoy, y te hago la pregunta al José Maduro, que nos ha contado su vida en los ámbitos que mueven la vida de alguien que emprende, que hace una empresa, que la dirige, que tiene también este aprendizaje de lo más doloroso. ¿Qué podrías decir tú que es la verdadera riqueza? Pues para mí la verdadera riqueza es el tiempo. ¿vea? Yo creo que siempre estuve, creo que luchando. Yo soy parte de un grupo que se llama Cali, que básicamente es a donde que es más de filantropía, responsabilidad, más orientado a buscar mejorar la sociedad donde nosotros vivimos. ¿vea? Y dentro de ese grupo uno pasa por una parte de formación a donde estudiamos qué es la sociedad, cuál es la sociedad buena, qué son las prioridades reales en la vida. ¿vea? Entonces, pues yo creo que el hecho de haberme vuelto a casar, ¿vea? Para mí haber pasado por ese proceso, estar felizmente casado, ¿vea? Tener mi familia, para mí es, bueno, yo tengo mi hija grande, ¿vea? Que sí la he disfrutado mucho en el tiempo. Ella no se recuerda, pero yo cuando ella estaba muy, muy pequeña, yo trabajaba, híjole,
más de 12 horas diarias, vea. Entonces yo siempre resentí mucho el tiempo que no le pude dar, vea. Okay, te entiendo. Entonces para mí el tiempo es lo más valioso, vea. Entonces yo digo, bueno, sí quiero construir un negocio que sea sostenible, que genere impacto, que crezca, pero por otro lado no quiero vivir para trabajar. Okay. Entonces creo que son decisiones de vida que a uno le cambian la perspectiva, sí, y a veces retan la ambición, ¿verdad? Porque digamos de naturaleza tengo mucha ambición, pero ya de conciencia y de madurez es, bueno, ¿y qué es lo que realmente quiero? Pero muy buen planteamiento, retar la ambición. Te felicito por ese grado que has llegado y que así es la vida, con pruebas y pruebas que ni estaban pues, deseadas ni menos diseñadas. Con tus hijas tenés 2 pequeñas y la mayor. Y mi hija grande. Y con ellas ahora hay más tiempo, hay dedicación. Sí, ¿Qué hacen? ¿Qué haces con tus hijas cuando le dedicas ese tiempo que puedes dedicarle? Bueno, o sea, la verdad que jugamos, salimos, pues vamos al parque de la colonia donde vivimos, vea, o sea, hacemos cosas que yo antes pensaba que no las podía hacer. Vaya, hoy en la mañana hubo una marcha del Día de la Independencia en la escuela de mi hija de 3 años. Entonces, es que en el pasado, para mí no ibas. No, me perdí un montón de todas esas cosas. Vea, ahora fui. Vea, entonces, pues estar en los momentos, vea. En esos momentos, esa es la vida, los momentos. Estar presente. No ha llegado el momento todavía de terminar porque aquí hacemos algo que se llama el tiro al plato. Ajá. Mira, es bien fácil, es como el tiro al plato, hay una competencia. Claro. Hay que agarrarlo rápido y disparar. Tú como competitivo o persona competitiva lo vas a entender. Yo te voy a hacer una pregunta o tirar una idea y tú me contestás con lo primero que te salga del alma, ¿verdad? Del alma. Yo le pongo un poquito de emoción y saco este aparato que era de mi papá, por cierto, que tocaba piano y esto sirve para medir el ritmo, pero aquí lo ocupo para ponerte tenso, para que veas que hay que responder rápido realmente. Entonces le pongo un ritmo rápido y vamos a comenzar el tiro al plato con José Luis Yamatei. ¿Estamos listos? El Salvador llega a la final del Mundial y tenés un pase a palco. Y para ese día, a la misma hora, resulta que te recibe Elon Musk para convertirte en su socio. ¿Qué elegís? No, definitivamente Elon Musk. Ok. ¿Qué sentís cuando manejas a 200 kilómetros por hora? Siento una gran adrenalina, emoción, eso. El peor castigo que te puso tu papá. Híjole. El peor castigo. Híjole, fueron tantos que no recuerdo. Pero alguno que destacó así entre tantos. Pero seguramente yo me perdí bastantes momentos con mis clases, fiestas. Yo era mal portado. Yo quiero decir que me lo merecía. Y era, bueno, ahora lo ves así de papá. Ahora lo veo así. Pero era castigarte con la fiesta. Sí, o sea, sí. ¿Cuál fue la clase más inútil que recibiste en la universidad? Fue una clase de Microsoft Office. Ok, me imagino para alguien que ya sabía y a los 20 años habías tenido aprendizaje. Sí. ¿Qué harías si mañana pudieras desconectarte totalmente del trabajo por 3 meses? Yo viajara por el mundo. Viajar. Te llama el presidente del país para ofrecerte el cargo de director de bomberos. Tu misión es disminuir los incendios del país. ¿Qué aplicación desarrollas? Bueno, desarrollaría una que pudiera entender cuál es la causa raíz de los incendios. Okay. Bueno, tenés la oportunidad de mandarle un mensaje de 120 caracteres al cielo a tu amigo Darwin. Híjole. ¿Qué le decís?
Yo creo que primero que lo extraño. Y por último, ¿de qué otro ícono salvadoreño te gustaría a vos conocer su lado B? Yo creo que de otro ícono salvadoreño. Quizás de Nayib. Ok. Perfecto. Muchas gracias, José Luis. Quiero agradecer por esa apertura que has tenido con compartir aquí, conmigo, con nosotros. Sos un salvadoreño que ha crecido como se crece de verdad. Primero, haciendo aquello que te enseñaron, haciéndolo bien. También un poco de rebeldía, haciéndote responsable desde muy pequeño. Sufriendo una pérdida tan grande, lo que no estaba escrito. Yo te felicito porque además dejas a nuestro país en un ámbito bien alto y te deseo lo mejor, por supuesto. Gracias por compartir y venir aquí al lado B con nosotros. Muchas gracias. Te lo agradezco de corazón y lo mejor para el resto de la vida y de aquí en adelante y con tu familia. Gracias igualmente. Los invito a suscribirse a nuestro canal y sigamos con ese lado B, que cada miércoles hay un programa nuevo, hay un salvadoreño que ha destacado y aquí conocemos su lado humano. Recuerden también que pueden escucharnos en Spotify y en Apple Podcast. Hasta la próxima. Gracias, José Luis. Gracias.